Muy buenos días, buenas tardes, ya son las 12 del día. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy con este tema que a todos nos interesa mucho y más a partir de la nueva realidad que vivimos desde hace un año, y es este tema del teletrabajo y toda la relación con la gestión de los riesgos psicosociales. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Dolores Correa, soy directora de Simplenom 035 y bueno, estamos aquí hoy para abordar este tema que seguramente encontrará mucha información interesante para ustedes. Vamos a estar trabajando, como es nuestro esquema normal, con un espacio de exposición de alrededor de 40 a 45 minutos, y al final vamos a poder atender todas las preguntas que surjan. Entonces les pedimos, como siempre, que por favor anoten en el chat todas las preguntas, dudas, aportaciones, inquietudes que tengan, para que al final podamos conversar sobre ellas. Y bueno, empezando puntualmente, pues presentamos a nuestro facilitador, especialista, experto en todos estos temas, que es el maestro Pablo César Flores. Él dirige la división de capacitación y consultoría de nuestro grupo. Él ha sido colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo desde hace muchos años en estos temas que tienen que ver con la salud, la seguridad, los riesgos psicosociales, entre otros. Ha sido instructor de inspectores de la Secretaría del Trabajo para la NOM 035. Él es train the trainers en el estándar de competencia 891, la metodología SOLVE, también de la OIT. Es empresario activo con unidades de negocio y bueno, ha sido asesor y es asesor de empresas a nivel nacional en estos temas que tienen que ver con la gestión de los riesgos psicosociales, y hoy que el teletrabajo potencia todos estos temas y nos presenta nuevos retos. Pablo, muchas Hola, gracias por estar aquí. Buena tarde. ¿qué tal? Buena Buenos tarde. días para ti. Y para algunos quizás todavía que están ahí en Sí. el país en horario todavía de mañana o buena tarde. Sí, Lolita, tienes razón. Este tema de teletrabajo o que inicialmente se le llamó el home office, pues ha venido a ser una realidad, ya no solo por pandemia, sino que también las empresas estamos explorando seguir aprovechando esta modalidad de trabajo, así que veamos cuál es su relación con la norma 035. Perfecto. Y bueno, aquí estaremos, Pablo, y nos vemos al final. Claro que sí, Lolita, muchas gracias. Y justamente entonces el tema de hoy, la modalidad de teletrabajo, vamos a dividirlo en tres contenidos. Me gustaría mucho compartir con ustedes el análisis de la información teórica básica que existe referente al teletrabajo aquí en nuestro país, con normatividad internacional también, y desde luego cómo está vinculado o de qué manera tiene relación con la norma 035. Luego vamos a platicar juntos acerca de qué acciones se pueden realizar desde el home office. Ahorita que las personas están trabajando en casa, ¿qué podemos hacer para que la norma también se vaya cumpliendo? Y por último, platicaremos en una implementación normal de la norma 035, qué ajustes se tendrían que tomar en cuenta si nuestros trabajadores van a estar en esta modalidad del home office. Y así vamos a poder juntos desglosar toda esta información importante respecto al teletrabajo. Entonces, comencemos con el primero de los temas. Voy a cerrar cámara para permitir que el webinar avance con mejor velocidad. Y recordemos que en cuanto surja alguna duda, alguna inquietud o pregunta, favor de anotarla en el chat de este webinar. Anotarla de inmediato para evitar el riesgo de que alguna buena pregunta, alguna duda importante se nos vaya a quedar en el olvido sin responder. Entonces, en cuanto surja, en el chat, por favor, la nota. Primera parte del webinar, la información básica, la teoría mínima que debemos de conocer respecto a toda esta parte del teletrabajo y que incluso nos va a ser de gran utilidad para poder implementar de manera correcta, porque ya no solamente es una moda ni algo que llegó por la pandemia, sino que hoy en día, al tener normatividad al respecto, pues también ya como empresa debemos de cumplir con ciertas reglas y leyes mínimas. Entonces, ¿cuál es la teoría básica? Primero, la definición propia de teletrabajo.
Miren, para México salió este decreto apenas el 11 de enero, apenas va a cumplir 2 meses que salió este decreto, en donde nos definen al teletrabajo como también una manera, una alternativa de la relación laboral tradicional subordinada con actividades remuneradas. La diferencia es que se prestaría esa actividad subordinada y remunerada desde algún domicilio o lugar diferente a las instalaciones de la empresa o del empleador. Y dice lugares distintos, normalmente suele ser la casa de los trabajadores, al menos por pandemia así fue, pero también puede suceder que sea desde otros lugares. Hay empresas que han rentado oficinas de coworking para repartir parte de sus trabajadores administrativos hacia esas instalaciones y otros en la propia empresa y así alcanzar la sana distancia que ahorita se amerita. Entonces puede hacer distintos lugares de trabajo. Ese es el requisito número uno, que sea en un lugar diferente a las instalaciones de las empresas. Número dos, requisito que esta actividad subordinada y remunerada que se realiza a distancia tenga primordialmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, al menos para mantenerse en contacto con la cadena de mando que sigue en el organigrama dentro de la organización, dentro de la empresa. Es decir, puede ser que el uso de la tecnología no necesariamente sea para desempeñar su función, pero que sí la requiera para mantenerse en contacto con la empresa y con sus jefes inmediatos. Cumpliendo estos parámetros, estos primeros aspectos podríamos considerar que es teletrabajo. Sin embargo, también luego surge la duda cuando decimos, oye, ¿y qué pasa si en este mes laboral a lo mejor la persona solo estuvo una semana o unos días a distancia en su casa basado en la tecnología, pero el resto no? ¿Fue o no fue teletrabajo? ¿Es una partecita, una partecita? ¿O qué pasa si de la semana tenemos acordado que 3 días en teletrabajo y 3 días presenciales en la empresa? ¿O qué pasa si decimos que dentro del día unas horas a teletrabajo y unas horas en las instalaciones de la empresa? Bueno, pues también tenemos visto que para esa situación nos avisa la normatividad que debes de calcular para saber si más del 40% del tiempo laborable está en esta modalidad a distancia o de teletrabajo, se considerará que esa persona tiene la modalidad teletrabajo y habrá que seguir estas reglas. Más del 40% del tiempo laborado es el parámetro mínimo que nos da la normatividad. En materia de teletrabajo, también es importante contemplar 3 datos respecto a la modalidad, 3 aspectos básicos que debemos de tomar en cuenta para saber si podemos o no estar o continuar en teletrabajo. La empresa, como primer aspecto que debe de analizar, son las tareas o las funciones que pretende o que ya tiene ahorita en modalidad teletrabajo y va a decidir si así continúan o no. Esas tareas de verdad, de manera objetiva, sí son realizables a distancia. Se puede monitorear el trabajo que se realiza en esa función a distancia o solamente lo estamos haciendo por moda o por una alternativa no analizada. Tareas, hay ocasiones en que aunque queramos hacerlas a distancia, es indispensable estar en la empresa porque quizás utilizas algún equipo o alguna herramienta muy sofisticada y muy grande que sería muy difícil replicarlo en otros espacios, como uno de los ejemplos. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta las empresas al momento de querer estar en teletrabajo es al personal, las características de los trabajadores. Debemos de hacer un análisis prácticamente por trabajador para saber si tiene las capacidades requeridas para estar en teletrabajo. Capacidades como ser disciplinado, como tener autogobierno para ponerse a realizar las actividades aún estando en su hogar. Capacidades como adaptarse a la tecnología o al software que va a requerir para estar en modalidad teletrabajo. Y todas estas cualidades o capacidades no necesariamente todos los trabajadores las pueden tener o desarrollar. Entonces también debemos de diferenciar entre las personas que sí es posible tengan estas capacidades o las desarrollen y las que no va a ser posible que lo hagan. El tercer aspecto que nos invitan a analizar respecto al teletrabajo es que pensemos si hay condiciones básicas o mínimas necesarias para la modalidad del teletrabajo. No basta con que la tarea sí sea realizable a distancia y la persona quiera hacerlo. También debemos de preguntarnos si cuenta con un espacio, con las condiciones
adecuadas para poder concentrarse y realizar su teletrabajo a distancia. En ocasiones son trabajadores que tienen en casa a muchos miembros de la familia que también ahorita por pandemia están allí. Luego tienen necesidades de atender a adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos o a niños en edad escolar que están también tomando clases de manera virtual. Una serie de cosas que se pueden presentar en el domicilio del trabajador y no siempre contar con las condiciones requeridas. Estos tres aspectos se deben de analizar y es una información básica respecto al teletrabajo que las empresas deben de tomar en cuenta. Pero hay más información importante que debemos de tomar en cuenta respecto al teletrabajo. ¿Cuál es esa información? La primera de ellas, una información teórica que no debemos de pasar por alto, es que hay cinco principios para el teletrabajo. Quizás uno de los más importantes es el principio de la confianza. El principio de la confianza nos dice que es inevitable que la empresa en un primer momento deba de confiar que el trabajador va a realizar su jornada laboral desde casa. Y en consecuencia, también dice el principio de la confianza, que el trabajador debe de corresponder con honestidad para reportar todas las dificultades que le impidieran desempeñar su trabajo en casa. Entonces, bueno, son cinco principios, confianza es uno de ellos, también se habla de la soberanía del tiempo respecto a que los trabajadores tienen el derecho a la desconexión cuando ya ha terminado su jornada laboral, el respeto a la vida personal, el principio de voluntariedad es uno de los principios que están aquí en juego, donde nadie está obligado, ni trabajadores ni empresas, a aceptar el teletrabajo como una opción, debe de ser voluntario y comprensivo. Y hay un quinto principio interesante, que es el de la reversibilidad. Ese principio nos dice que una vez terminado el motivo que originó el inicio del teletrabajo, debiera de existir la posibilidad de regresar al modo presencial si ambas partes así lo acuerdan. Entonces, bueno, habría que analizar a detalle estos principios y determinar si nuestra empresa de verdad está lista para acatarse a ellos. Una segunda información importante a desglosar en su momento de manera detallada es comprender que hay un proceso para implementar el teletrabajo de manera formal. Yo sé que muchas de las empresas hoy en día le entramos a la modalidad teletrabajo por obligación, por empuje de la pandemia, por encontrar una solución para continuar tanto la empresa laborando como los trabajadores con su empleo. Sin embargo, es momento de comprender que hay un proceso con 6 etapas y visualizar cuáles si alcanzamos a realizar ahora que entramos con urgencia al teletrabajo y cuáles las debemos de retomar. Y por ejemplo, la primera etapa es bastante coherente porque habla de realizar un diagnóstico. ¿Y un diagnóstico de qué? Pues tanto un diagnóstico de la empresa como un diagnóstico de los trabajadores. Con estos aspectos que vimos antes, las funciones o las tareas, las personas y sus capacidades, y desde luego también el espacio que se requiere para el teletrabajo. Tan solo eso sería la primera etapa del proceso. Luego viene la comunicación, la capacitación y las herramientas que se requieren para el teletrabajo, establecer muy bien un tablero de metas y resultados esperados, definir cómo vamos a supervisar a los trabajadores y cuáles son los horarios que van a poder ejercer en teletrabajo. Y desde luego una etapa importante del proceso es determinar cómo se va a realizar la evaluación del desempeño de aquellas personas que están en modalidad teletrabajo. Pero hay una tercera información básica que debemos de buscar y analizar a detalle. Se refiere a que por ley existen 8 obligaciones para las empresas cuando acuerdan entrar o usar la modalidad teletrabajo con sus colaboradores. 8 obligaciones que entonces ya no es, bueno, por pandemia se fueron a sus casas y desde allá están tratando de hacer las cosas. Ahora hay por obligación, la empresa debe de cumplir con 8 cosas, como el estar al pendiente si el trabajador ya cuenta con el equipo que realmente necesita para estar en teletrabajo y si no, proporcionárselo. El cuidar en los salarios, que si va a realizar todas las actividades que hacía de manera presencial con la misma jornada laboral, el salario debe de quedar igual. Solo se podría negociar un ajuste al salario si también hay un ajuste en las jornadas o un ajuste en las funciones. Vienen obligaciones dentro de estas 8 como analizar con el trabajador si hay costos que le vean impactados por estar en teletrabajo,
como el pago de quizás de Wi-Fi o de la energía eléctrica por el equipo que vaya a utilizar en casa. Si hay costos relacionados, bueno, la empresa debe de asumirlos. Así también debe de estar al pendiente de darle un registro, un inventario de todas las herramientas y insumos que le proporciona para que luego tengan certeza de que han sido cuidados y regresados a la empresa. La empresa también tiene como obligación la parte de tener el sistema de seguridad con la que va a guardar el trabajador toda la información y todos los datos que genere durante el teletrabajo. Así también, una obligación de los patrones es respetar ese derecho a la desconexión de los trabajadores cuando las jornadas laborales han terminado, aunque permanezca en casa. Y desde luego que hay una obligación básica, que es el hecho de que pase un trabajador de modalidad presencial a modalidad teletrabajo, no pierde su derecho a la seguridad social. La empresa no debe dejar de pagar seguridad social por los trabajadores en esta modalidad. Y desde luego que les debe de dar la capacitación que sea necesaria para que ellos dominen la tecnología que van a estar utilizando. Pero así como hay obligaciones para el patrón, la ley también tiene obligaciones para los trabajadores. Y habla de 5 obligaciones. En ocasiones el trabajador no sabe que tiene que cumplir y es importante transferírselas para que él pueda prever lo necesario. Una de estas 5 obligaciones es que él tiene que hacer una buena conservación y respeto y cuidado de todo el equipo que reciba, que sea utilizado para el trabajo, que no sea utilizado o mal utilizado en otros motivos o por otros integrantes de la familia. También tiene como obligación el que en caso de que si haya costos relacionados por él estar haciendo teletrabajo, informar los montos para que la empresa pueda negociar y ver los pagos correspondientes. Incluso tiene el trabajador la obligación de continuar con el apego a las medidas de seguridad y salud que aprendió en la empresa. En ocasiones, por estar en casa, las personas luego tomamos malas posturas para permanecer horas semiacostados, semisentados con la computadora enfrente. O también olvidamos cómo hacer el levantamiento de cargas o hacer las pausas de la salud que aprendí en la empresa. Bueno, todo ello el trabajador está obligado a seguirlo respetando, así como atender todos los mecanismos de supervisión que se hayan acordado con la empresa para reportar sus avances. Igualmente debe de proteger todos los datos, toda la información que va a generar durante el teletrabajo, debe de resguardarlos por los mecanismos de seguridad que la empresa haya establecido. Entonces vemos aquí 4 apartados de información. De todos ellos hay mucho que platicar, pero al menos ahorita ya conocemos que existen y debemos de cuidar, ir a investigar un poquito más acerca de estos 4 puntos de información. Ahora, todo esto del teletrabajo, ¿cómo impacta en los temas que maneja la norma 035? Bueno, la norma nos habla de cuidar o de preservar todo un contexto psicosocial en el trabajo para las personas. Y la norma nos clasifica ese contexto psicosocial en estos 10 dominios, le llama dominios que tenemos ahorita ya a la vista. Pues estos 10 dominios son los que la norma nos pide que diagnostiquemos y atendamos. Cuando las personas se encuentran en modalidad teletrabajo, se ha encontrado que esa modalidad afecta principalmente 5 de los 10 dominios que manifiesta la norma 035 en cuanto a riesgos psicosociales. Y el primero de los dominios que se ve de manera importante afectado, pues es el llamado interferencia trabajo-familia, porque literalmente ahora sí el trabajo llegó a la casa. Cuando ese es el lugar que el trabajador utiliza para realizar la modalidad teletrabajo, pues ahí está en la casa del trabajador todas las actividades laborales y hay esta interferencia en las rutinas familiares, así como también las rutinas familiares le impiden muchas de las ocasiones que el trabajador realice lo que tiene comprometido. Entonces debemos de ayudar a que las personas puedan negociar este factor. Uno segundo que se ve muy afectado para las empresas con el teletrabajo es que se amplía su obligación y su alcance para cuidar las condiciones físicas que garanticen la seguridad de los trabajadores. Y se amplía porque ahora debe de cuidar las condiciones mínimas en el espacio que el trabajador haya decidido destinar para realizar sus actividades desde casa. Un tercer factor que debemos de tomar muy en cuenta es el hecho de las jornadas de trabajo y la rotación de turnos. Tenemos ya ahorita estudios, encuestas internacionales y nacionales que nos dicen que los trabajadores que están desde casa en home office
manifiestan, pero por mucho que se han incrementado las jornadas laborales que ellos tenían acostumbradas. Pero también reconocen que en muchas de las ocasiones no es por exigencia de la empresa que estén conectados y trabajando, sino que ellos mismos no han sabido ponerse un horario y respetarlo. Y otras veces es porque la rutina de la casa, de la familia, les impide tener su concentración para desempeñar el trabajo en la jornada tradicional y deciden mover los turnos de trabajo. Y entonces, cuando su actividad lo permite, hay personas que comienzan ya como a las 6 de la tarde, que está más liberado el tema de la rutina familiar, y apenas comienzan la jornada terminando a medianoche o en la madrugada. Como también hay otros que deciden iniciar muy temprano a las 5 o 6 de la mañana para alcanzar a avanzar antes que la dinámica familiar comience. Entonces las jornadas y los turnos se han visto trastocados por el teletrabajo. Un cuarto dominio de la norma que se ve afectado es el sentido de pertenencia y la estabilidad laboral. Y se ve afectado por una situación muy natural y entendible en modalidad teletrabajo. Y es el hecho que la persona deja de observar constantemente, deja de percibir constantemente la imagen de la empresa. Ya no acude a sus instalaciones, ya no ve el logotipo todos los días en la pared, ya no ve los colores institucionales, en ocasiones ya no percibe el uniforme de él o de sus compañeros en el día a día, los documentos, los archivos, las camionetas, en fin, hay una serie de cosas que se van perdiendo en la vista del trabajador y va mermando poco a poco el sentido de pertenencia que luego de repente pueda empezar a dudar si continúa o no continúa en esa empresa para la que está colaborando. Y el quinto dominio principalmente afectado por el teletrabajo en la norma 035 es el llamado reconocimiento del desempeño. Este quinto dominio se ve afectado pues porque también los supervisores, los jefes inmediatos han tenido que aprender cosas para usar el teletrabajo y para poderle dar seguimiento a sus colaboradores y darles retroalimentación. Entonces, como esto se ha dificultado, en ocasiones el trabajador no tiene certeza si lo está haciendo bien, no tiene certeza si sus resultados son los deseables, porque también el supervisor o el jefe está aprendiendo cómo dar reconocimiento y cómo evaluar el desempeño a la distancia. Pues ahí tenemos los principales 5 dominios impactados por el teletrabajo y aunque los otros 5 también tienen alguna afectación, bueno, son estos 5 parpadeantes los que se ha visto tienen mayor impacto una vez que llega el teletrabajo a las empresas. Ya que vimos el primer apartado, la información teórica básica de modalidad teletrabajo, ahora platiquemos. ¿Qué puedo hacer como empresa si la mayoría de mis trabajadores o todos están en home office y cómo le hago para implementar la norma? Porque aún estando en home office, no exime que tengamos la norma implementada, no nos evitaría una inspección laboral. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si soy una empresa que todavía no ha implementado la norma, puedo ir comenzando con los preparativos, puedo ir eligiendo los principales temas, puedo ir elaborando los formatos donde voy a registrar las opiniones, los resultados y las propuestas. Puedo ir creando el material informativo, los flyers, los videos cortos, las imágenes que voy a compartir con mis colaboradores respecto a la norma 035. Incluso ahorita en modalidad teletrabajo es muy oportuno y además necesario aplicar el diagnóstico de la norma, porque como empresa tenemos además los lineamientos del protocolo para el regreso seguro a las empresas, al trabajo. Y este protocolo nos dice que para que podamos abrir en temporada de pandemia, según el semáforo sanitario de nuestra ciudad, debiéramos de tener la gestión de los riesgos psicosociales durante esta emergencia sanitaria. Y ello se comienza con el diagnóstico de la norma 035. Entonces, a una distancia puedo aplicar los diagnósticos para tener esta mirada extraordinaria durante el COVID-19. ¿Qué más puedo hacer aparte de estos preparativos? También puedo comenzar a generar consenso en los trabajadores, aún a la distancia, a través de las herramientas digitales. ¿Por qué consenso? Porque en la medida en que yo los reúna para platicar de la norma 035, también van a externar las preocupaciones que ellos tienen, las inquietudes, los miedos que les causa incluso la situación sanitaria y el perder su trabajo o enfermarse.
las dudas respecto a la contingencia y a los riesgos psicosociales, así como las propuestas o las ideas para salir adelante, los acuerdos a que se comprometen. Y al respecto tenemos ejemplos diversos. Mira, en este caso de una empresa pequeña con 20 colaboradores y 4 sucursales en una misma ciudad. Y ellos vieron que durante la pandemia que tuvieron que cerrar, cuando ya el semáforo sanitario les permitía reabrir paulatinamente, comprendían que el 60%, más de la mitad de sus trabajadores, tenían situaciones personales que los volvían población en alto riesgo de enfermedad en caso de ser contagiados. Pues el equipo, con esta preocupación y con este interés, aceptó que el otro 40 iba a cubrir de manera presencial cuando ya se les permitía abrir, e iban a idear actividades, productos y servicios que las personas que están en casa pudieran hacer desde allá. Y habilitaron pequeños talleres en casa con máquina de coser y con los implementos que necesitaban según el giro de la sastrería. Pero también crearon nuevos productos que podrían ser vendidos al servicio a domicilio y que podrían ayudar a que personas lo hagan desde casa, como estos osos elaborados con prendas de vestir de las personas que perdieron familiares por pandemia o por otros motivos y que quieren conservar su presencia con un artículo generado con sus prendas de vestir. O estas pantallas virtuales que ahorita se necesitan mucho para todas las videoreuniones y tener un fondo virtual con estas pantallas verdes que se empotran a las distintas sillas. Entonces crearon productos, servicios a domicilio de recolección y entrega de prendas, pero también nuevas jornadas y horarios de trabajo para que ciertas personas pudieran mover en casa el inicio y el término de su jornada y poder adaptarse a sus necesidades familiares. Esto le ha permitido a la pequeña empresa seguir en pie y salir adelante aún en estos tiempos difíciles. Pero se logró por eso, porque la norma 035 les permitió crear el espacio para el consenso y generar las ideas que les permitan salir adelante. Una tercera actividad o un tercer bloque de actividades que podemos hacer para la norma desde el teletrabajo es la difusión. Si no hemos hecho esto, es un momento muy oportuno para enviar la información respecto a qué decisiones se están tomando para el regreso seguro, para la implementación de la norma, cuáles son las nuevas reglas que se deben de respetar ante esta emergencia sanitaria y por la llegada de la norma, y qué herramientas se cuentan, si tenemos una plataforma para los diagnósticos, si tenemos un registro para el comité, si tenemos un mecanismo de voz para los trabajadores, todo lo necesario a la difusión lo podemos comenzar a visibilizar. De hecho, podemos ver como ejemplo que incluso las reglas para el regreso seguro, para el cuidado sanitario, también es algo a difundir, como también las reglas básicas para un trabajo desde casa, por si algunos trabajadores continúan allá, pues tener claras las reglas de qué deben de hacer para cumplir con su función laboral, serían cosas que podemos comenzar a difundir. Incluso tenemos ejemplos de empresas que les mandan a sus trabajadores tips concretos de cómo ser más eficientes en modalidad teletrabajo. Y una cuarta categoría de actividades que podemos realizar para la norma 035 desde el teletrabajo es el documentar todo lo que vaya sucediendo. Guardar registro, guardar evidencia de todo lo que implementemos de la norma, porque repito, aunque estemos en modalidad teletrabajo, también nos pueden hacer una inspección y exigir ya el cumplimiento de la norma. Y podemos guardar evidencias como de las minutas de las reuniones que tengamos, incluso en modalidad virtual con los integrantes del comité o los trabajadores, fotografías de las reuniones de las instalaciones o de cualquier implementación que se haya realizado para el regreso seguro, los diseños que se están utilizando para que las cosas vayan sucediendo. Aquí vemos ejemplos de esas minutas donde se acuerda quién asiste a las reuniones, cuándo, dónde, en modalidad virtual como es en este caso en Zoom y qué acuerdos tienen. O evidencias como esta fotografía de la derecha, donde se pusieron los espacios de sana distancia en ciertas áreas para que no haya contagios ahorita por pandemia, o ejemplos de malas posturas que los trabajadores luego por comodidad en un principio quieren adoptar y tienen que ir migrando a posturas más cómodas, más profesionales que les permitan desempeñar mejor su función. Y en cuanto a las reuniones que podamos provocar con motivo del teletrabajo, a las reuniones virtuales que ahorita se utilizan muchísimo, pues también cuidar que no todo sea formal y protocolario.
como debe de ser al momento de hablar de temas laborales, pero que haya pequeños espacios para preguntar cómo están ellos y sus familias, o haya pequeños espacios para manifestar algo de alegría o de locura ante una idea o ante algún compromiso, porque todo ello va a permitir humanizar las reuniones y que los trabajadores las quieran continuar de manera más alegre, más amena en todo su desempeño laboral. Pues ahí tenemos lo que podemos hacer para la norma 035 en modalidad teletrabajo. Y el tercer apartado del webinar lo vamos a destinar a platicar. Si yo ya implementé la norma o la estoy implementando, ¿qué ajustes debo de realizar en caso de que mi empresa sí esté utilizando la modalidad teletrabajo con todos o con algunos de los colaboradores? Por existir al menos uno, ya debo de hacer ajustes en la implementación de la norma 035. Pues veamos estos ajustes. Los primeros dos ajustes que debemos de realizar. El primero es el de la política de seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que una de las obligaciones de las empresas por la norma 035 es crear y publicar una política que muestre la postura de la empresa respecto a la salud psicosocial de los trabajadores. Bueno, esta política, si ya está realizada y si la empresa tiene algún trabajador o varios en teletrabajo, debe de ampliar el alcance de la política para informar que también aplica en la modalidad teletrabajo, es decir, cuando la persona realiza sus funciones fuera de las instalaciones de la empresa. Incluso en la política, que normalmente se incluye el tema de violencia laboral, pues ahora debería de incluir el cibermoving, que sigue siendo esta violencia laboral, pero de manera digital. Si bien los trabajadores suelen saber quién está del otro lado de la computadora, en una red social o en un grupo de trabajo de la empresa, el hecho de no estar físicamente presentes puede permitir que ciertas personas tengan el valor de portarse de una manera violenta con sus compañeros y agredirlos, insultarlos u ofenderlos. Entonces debemos de ampliar nuestra política hacia el cibermoving, porque sin duda que va a ser un fenómeno de violencia laboral que se presente por estar conectados de manera virtual. Un segundo ajuste que debemos de tomar en cuenta al momento de la implementación de la norma con presencia de teletrabajo es el hecho del comité. El comité que atiende la norma 035, que nos avisa la norma que debemos de instalar uno, ahora no podría tener un motivo de exclusión o de discriminación para formar parte de él solo porque la persona no tuviera conectividad para estar presente en las sesiones del comité. Si alguien ya es parte del comité o le interesaba integrarse al momento de formarlo y estamos en teletrabajo, no debiera de ser el motivo de falta de conectividad su exclusión. Y la empresa tendría que buscar mecanismos para que ese trabajador integrante del comité pueda estar conectado en los compromisos que se vayan generando. Los siguientes dos ajustes en la implementación de la norma sería la difusión y el diagnóstico. Respecto a la difusión, es una obligación que tenemos las empresas, difundir que la norma existe, las obligaciones de los patrones, pero también la de los trabajadores, el mecanismo de captación de voz, la política, la existencia del comité ya que se dedica, una serie de información que la empresa está obligada a difundir, según dice la norma 035, así lo señala. Pues ahora, en modalidad de teletrabajo, esta difusión tendrá que apoyarse en mayor medida en todas las herramientas digitales que existen, de manera atractiva poder mandar información a los trabajadores. Y no solo mandar flyers por WhatsApp avisando que la norma existe o que utilicen el buzón de captación de voz, sino que también pueden utilizarse herramientas un poco más lúdicas de actividades de preguntas, de memoramas, de crucigramas, de algunas herramientas lúdicas para que la información mínima que se está compartiendo de la norma tenga mayor posibilidad de quedar en la mente de los colaboradores. Mientras que el ajuste que requiere respecto al diagnóstico por la presencia del teletrabajo se refiere a que actualmente los diagnósticos o los cuestionarios que vienen en las guías de referencia de la norma, pues no contemplan reactivos que pregunten específicamente por el teletrabajo, porque la norma se creó mucho antes de que se pensara en la existencia de la pandemia y de la necesidad masiva del home office. Sin embargo, ya encontramos en línea varias opciones de cuestionarios, de preguntas, de cuestionarios breves que los trabajadores que están en modalidad teletrabajo pueden responder para ir sondeando
si la modalidad está funcionando, si se han ido ajustando las reglas y políticas, si ya están más habilitados los espacios de trabajo, si el ritmo de supervisión y entregas de resultados es el adecuado, si hay una buena evaluación del desempeño, todo este tipo de cuestiones que le interesaría a un trabajador y a un jefe inmediato tener bien medido respecto a la situación. Entonces aquí la instrucción sería dejar tal cual los cuestionarios de la norma, porque no los podemos alterar, pero adjuntar el que hayamos elegido para saber cómo están los colaboradores que se encuentran en teletrabajo. Y otros dos ajustes que la norma va a requerir cuando la implementamos con la modalidad teletrabajo es el de la prevención y el del control. En cuanto a la prevención, se refiere al programa de medidas preventivas que debemos de construir de acuerdo a la norma 035. Bueno, ahora en esas medidas preventivas debiéramos de incluir al menos dos temas más. El hecho de manera preventiva, ayudar a que el trabajador desarrolle habilidades, conocimiento, capacidad para negociar en casa las mejores condiciones que le permitan desempeñar su trabajo. Negociar desde las claves o señales de cuando él se encuentra ocupado y que visualmente observen y no quieran interrumpirlo, desde si cuenta o no con un espacio, si requiere un poquito de aislamiento de ruido, si van a compartir el Wi-Fi en determinadas horas para distintos asuntos familiares. Negociar muchos factores para que quede claro que aún estando físicamente allí, hay un tiempo destinado al trabajo. Y el otro punto que se debe de incluir en la prevención, en el programa de medidas preventivas, es que el trabajador sepa lo mínimo de la ergonomía laboral en casa. Esas condiciones que les comentaba hace rato, de posturas para estar frente a la computadora, altura de la mesa que utilice como apoyo en el caso de que así lo haga. Todos los temas de ergonomía mínimos básicos, como tener los pies bien colocados en el piso la mayor parte del tiempo, levantarse a hacer pausas, todo ese tipo de actividades que favorecen su salud, es un tema de prevención que deberíamos de incluir, según lo dice la norma 035. Y el sexto y último ajuste que debemos de tener presentes para la implementación de la norma cuando hay teletrabajo dentro de la empresa es el control, el programa de acciones de control que la norma nos pide construir después del diagnóstico. Bueno, ahora debiera de contemplar acciones respecto a cómo se va a garantizar la seguridad de la información que el trabajador va generando y que está desde la casa. O también los horarios que va a tener, si los va a poder cumplir el mismo que ya tenía o se ajustó por su dinámica familiar, si la cantidad de horas son las mismas o las tiene que disminuir porque no dispone de todo el tiempo, si el desempeño se va a evaluar y retroalimentar de qué forma, si los resultados se van a estar enviando y recibiendo para garantizar que se tiene claridad de lo que se está avanzando. Todo ello va a meritar que entre los trabajadores, el comité y los jefes inmediatos o los mandos medios tengan las ideas para que esto vaya sucediendo de manera armoniosa y también de manera eficiente durante su aprendizaje y su implementación. Entonces, esos ajustes también es necesario tomarlos en cuenta al momento de implementar la norma 035. Y con ellos estaríamos terminando los 3 contenidos previstos para el webinar del día de hoy. Ya platicamos que hay una información básica del teletrabajo, desde su definición, los 3 aspectos básicos, los 5 principios, las 6 etapas del proceso de implementación, las 8 obligaciones que tienen los patrones y las 5 obligaciones que tienen los trabajadores. Y luego platicamos de qué acciones podemos ya realizar para el cumplimiento de la norma, aunque estemos en teletrabajo. Y hablábamos desde preparar materiales, crear consenso con las personas que van a integrar el comité o que están laborando y hacer una serie de cosas como la documentación de evidencias o de registros para guardar todo lo que se va implementando con la norma. Y el tercer contenido que vimos es que si ya implementamos la norma, también se requieren ciertos ajustes para adaptarse o para incluir al teletrabajo. La política es uno de los ajustes, la integración o la presencia del comité es otro ajuste que se debe de realizar, así también el programa de medidas preventivas
y el programa de acciones de control también están en la lista de los ajustes que se deben de realizar cuando una empresa que atiende la norma 035 utiliza la modalidad teletrabajo. Pues ya que concluimos el contenido teórico de este webinar, ha llegado el momento de ver si tenemos dudas, preguntas, inquietudes y también de hacer un pequeño y rápido sondeo. Aquí tenemos ya en pantalla el sondeo del día de hoy y habla más que nada de saber qué otros temas ustedes creen que sería favorable traer a esta modalidad de webinars. Tenemos 4 opciones que ustedes podrían elegir. Es tan fácil como elegir la que más crean conveniente ahí mismo en pantalla. ¿Quieren profundizar en los lineamientos y herramientas para el teletrabajo? Sería una opción. ¿Quisieran ver la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se atienden? Sería la 2. La tercera pregunta o da la opción de los recursos para atender los efectos socioemocionales en los trabajadores por la pandemia. Si están afectados, ¿cómo atenderlos? Y la cuarta es más información o más tema de cómo aplicar de forma integral la norma 035, el ABC, todos los pasos que se pretende realizar. Nos encantaría que al menos el 80% de ustedes pudieran elegir uno de los 4 temas, pudieran elegir el que más les gustaría recibir, el que tendría mayor peso para su organización actualmente, porque esto nos da mucha luz para seguir construyendo información valiosa alrededor de estos espacios de webinar que ya llevamos casi que el año en haber iniciado. Oye, Pablo, y si por supuesto hay un tema que no esté considerado ahí, pero para que ustedes sea relevante, por favor anótenlo en el chat. Nuestro objetivo es aportar, apoyar lo más que se pueda y lo más pertinente. Entonces, si tienen una inquietud o algún tema que no esté considerado dentro de estas opciones, con mucho gusto nos lo anotan y estaremos muy contentos de atenderlo. Muy bien. Pues les compartimos los resultados rápidamente. Perfecto, y estamos en posibilidad también de saber si hay alguna pregunta en el chat que podamos ir dando respuesta con el webinar del día de hoy. Sí, tenemos un comentario de Nancy que nos dice muchas gracias, muchísimas gracias. Con esta información podemos hacer más sencilla la adaptación en nuestros compañeros al teletrabajo. María Graciela Carreño nos dice, como siempre, felicidades ustedes, siempre con su profesionalismo. Muchas gracias a ambas. Gracias. Muchas gracias. Jorge Hernández nos plantea, pudiera ser el tema de ajustes por teletrabajo en el reglamento interior de trabajo y en los mismos contratos. Fíjate, Jorge, que ya hemos dado 2 ediciones de un taller de teletrabajo donde exactamente les damos sugerencias de cómo modificar, o sea, ya documentos clave para modificar el reglamento, ¿verdad, Pablo? Sí, tenemos ya esos materiales como una de las 5 herramientas que les proveemos para implementar el teletrabajo. Y tienes toda la razón, ahí les damos un documento con las cláusulas sugeridas a modificar en el contrato individual de trabajo y también el contenido mínimo que debieran de insertar al reglamento interior de trabajo, insisto, como una de las 5 herramientas que les compartimos en el taller de teletrabajo, que es más amplio, con mayor tiempo y mayor profundidad. Y ahorita no está programado, ahorita Pablo les va a mostrar lo que está programado en los siguientes días, pero lo vamos a programar. Juan Pérez nos dice, en el decreto de teletrabajo se establece que habrá una nueva NOM para considerar los factores psicosociales. ¿Eso significa que tendremos otra NOM 035 para teletrabajo o crees que solo se adapte la actualmente publicada? Sí, habla de que va a haber una nueva NOM, al menos en ahorita ya 16 meses de tiempo, pero va a ser una nueva NOM para el teletrabajo. Y en esa NOM del teletrabajo van a enunciar que para la gestión de los riesgos psicosociales se utilice la norma 035. Entonces, la nueva norma no es para riesgos psicosociales, sino es para el teletrabajo en sí, que va a contemplar los riesgos psicosociales. Muy bien, hasta ahí vamos con las preguntas. Excelente, pues vamos a compartir información adicional que también es importante,
Porque miren, además de dar los webinars, de impartir el tema, de compartir la información, de tratar de resolver todas las preguntas, todo esto sin costo, tenemos 2 paquetes que con pequeños costos ustedes podrían adquirir material adicional de apoyo. Por ejemplo, el primer paquete, que tiene el valor de 130 pesos, obtienes la grabación del webinar para repasarlo las veces necesarias, así como un diploma oficial con el cual vayas avalando en tu currículum la formación en estos temas. Y el segundo paquete, por solo 260 pesos, adquieres esa grabación, ese diploma oficial y también las principales diapositivas de este webinar, así como la constancia de ese 3, para que tu empresa tenga el comprobante de que está invirtiendo en la capacitación de personal clave de la empresa. Cualquiera de los 2 paquetes, además de obtener tú el material de apoyo que mejor te acomode, nos estaría ayudando para que nosotros podamos seguir teniendo los recursos para la investigación y la acumulación de más información que podamos traer para ti en estos webinars alrededor de la norma 035. Entonces, nos interesaría mucho que te puedas decidir por cuál paquete satisface mejor la necesidad y tan solo siguiendo estas sencillas instrucciones rápidamente puedas adquirirlo. Solo que hay que ingresar a simplenom035.mx/formación. El link está en el chat. Ahí en el botón que dice solicitar diploma o constancia, dan clic, se abre una pequeña caja de texto, ponen su correo, se van a desplegar todas las actividades con las que hayan participado con nosotros, todos los webinars, seleccionan diploma o constancia de uno o más que quieran, pueden pagar con PayPal, transferencia, tarjeta. En caso de requerir factura, ahí se solicita. Y después en el área de mis compras, van a poder ustedes siempre contar con su acervo de todos sus diplomas, presentaciones, grabaciones, lo que hayan adquirido, lo pueden descargar y lo pueden también conservar en ese acervo. El diploma tiene el número de agente capacitador, la constancia de ese 3 en su caso, con los requisitos que nos pide la Secretaría del Trabajo. Gracias, Lolita. Y desde la misma liga donde pueden adquirir estos paquetes, también está el botón de próximos eventos. Y al darle clic en ese botón, justo lo que les va a aparecer es ese calendario de los eventos de formación alrededor de la norma que ya tenemos agendados para los siguientes días. Y van a encontrar desde los webinars que estamos ahorita tratando de sacar nuevas ediciones, webinars gratuitos, donde ya comienza el día de mañana una saga de 4 webinars con los que vamos viendo el enfoque especializado. De hecho, en los temas que eligieron el día de hoy fue el de profundizar en la gestión de los riesgos psicosociales. Bueno, pues aquí está una saga de 4 webinars que te especializa en cada uno de los webinars en 2 o 3 de los dominios de la norma, para analizarlos a profundidad y para ir descubriendo juntos las buenas prácticas o las acciones que han sido exitosas en otras empresas para llegar a controlar esos factores de riesgo psicosocial en caso de que tu empresa también hayan salido altos. Y además de los webinars gratuitos, encuentras la publicación de los talleres, que son talleres de 3 horas para ir analizando cada una de las obligaciones de la norma y también poderte brindar ahí formatos específicos para cumplir esas obligaciones, ideas, ejemplos y tips de acuerdo al giro de tu empresa. Y encuentras como tercera alternativa, además de los webinars y de los talleres, el tema del curso de formación integral. Los cursos de formación integral es la suma de 8 talleres que vemos durante 4 semanas y nos vemos en cada sesión de 3 horas, de 11 a 2 horas del centro del país. Este curso de formación integral es el ABC completísimo de la norma 035 de principio a fin. Cómo comenzar a implementarla, cómo establecer el comité y crear la política, cómo tener un buen mecanismo para la captación de la voz de los trabajadores, cómo hacer una campaña de difusión asertiva, rápida y económica. En fin, todas las actividades de la norma analizadas en 4 semanas. Va a comenzar el próximo curso de formación integral el martes 13 de abril. Y después de ese martes nos vemos los días jueves y lunes de cada semana durante 4 semanas. Y en estas mismas 4 semanas, al momento que vas tomando el curso, lo vas aplicando en tu empresa y en ese breve tiempo tendrías un 90 o más porcentaje de implementación de la norma dentro de tu organización. Así es de que aquí encuentras webinars
talleres y curso de formación integral. Si no tenemos alguna duda adicional que esté plasmada en el chat hasta el momento. Ninguna, Pablo. Ya terminamos. Ahora creo que muy claro todo. Bien, pues compartirles que también pueden disponer de los servicios de consultoría y acompañamiento que tenemos para ustedes. Luego hay empresas que no tienen la oportunidad ni la manera de asignar a una persona que se encargue del tema de la norma, pero sí quiere cumplirla. Bueno, en esos casos, en esta liga con terminación diagonal soluciones, vas a encontrar nuestros 2 servicios para asignarte a personas certificadas que te puedan acompañar y lograr juntos la implementación de la norma en 4 semanas para que estés libre de ese pendiente en caso de una visita de autoridad, pero sobre todo para que le puedas sacar máximo provecho cuando tengas implementada la norma 035 en tu empresa. Ale Martínez nos dice muchas gracias por la información, es muy valiosa. Gracias, Ale. Y también incluí el link a esta página, Pablo, y el WhatsApp directo donde hay alguien siempre atento a brindarles cualquier información que requieran. Jorge Perfecto, para que Hernández ahí pregunten. también nos da las gracias. Al contrario, Jorge, a ti. Pues Pablo, llegamos al final. Muchas gracias. Creo que es una mirada muy completa y muy incluyente de los temas psicosociales que son más allá de los puntos solo prácticos de cómo implementar. Así que muchas gracias, Pablo, por la sesión de hoy. Y bueno, ya saben, quedamos a sus órdenes. Les estaremos enviando su correo de seguimiento y los esperamos. Creo que esa saga que les comentaba Pablo es muy, muy valiosa. De esos 4 webinars, donde en esos seguiditos que vamos a tener esta semana y la próxima, se abordan todos los temas de riesgos psicosociales para sus programas de acciones de control. Así que, Pablo, mil gracias por todo. Al contrario, y espero verles en siguientes webinars o talleres. Hasta luego. Que estén bien.